Ok, hermanos, listo. Bueno, vamos a entrar a nuestro estudio del día de hoy. Y como empezamos a leer desde la semana pasada, entramos ya a Levítico. La semana pasada lo que hicimos en esos primeros 3 capítulos, 4 capítulos que leímos de Levítico, solamente hablamos y les dejé por ahí una tarea. No sé si se acuerdan, para los que estuvimos la semana pasada, les dejé una tarea. La tarea era que tenían que, de todas las cosas que íbamos a leer en este libro de Levítico, de todas las reglas, de todos los sacrificios, de todas las ofrendas, de todo, tenían que elegir cuál era el que más les había sorprendido, ¿vale? El que a ustedes más les haya impactado. Entonces, quiero empezar con eso. ¿Alguno de ustedes hizo esa parte de la tarea? ¿Subrayó justamente cuál es el sacrificio, cuál es la ofrenda, cuál es el ritual, cuál es la fiesta que más les haya llamado la atención? Chan, chan, chan. Si no, ahorita vamos para allá, porque justamente vamos a empezar a ver toda esta cuestión acerca de los sacrificios. No se preocupen, ahorita de todos modos les voy a dar su momento para preguntar, porque vamos a ir deteniéndonos, vamos a irnos deteniendo, perdón, en algunas cosillas dentro del libro. Pero les voy a compartir una presentación, ¿vale? Con la cual nos vamos a estar guiando hoy. Entonces, quiero que lo tengan aquí presente porque, ahorita que les aparezca, bien, este material es de una página que se llama El Proyecto de la Biblia, ¿vale? Aquí es donde estoy agarrando estas imágenes, porque para entrar a ver el libro de Levítico, hermanos, miren, sé que es uno de los libros más pesados de leer. O sea, en verdad, créanme, para mí también lo ha sido. Es uno de los libros más complicados y más complejos de leer. Probablemente a todos nos ha pasado que cuando llegamos al libro de Levítico nos lo terminamos saltando, ¿no? Tiene que ver con toda esta cantidad de descripciones que hay acerca de los sacrificios, los rituales, las fiestas, que la sangre aquí. Es el libro más sangriento de todos, así en la Biblia. Es el más, pero más sangriento de todos. Pero antes de entrar a detalle con cada aspecto del libro, quiero que tengamos bien presente el recorrido que hemos hecho para llegar a este libro, porque solamente así vamos a entender el porqué de que este libro exista en la Biblia. Y no solamente para en su tiempo, cuando fue escrito, para los sacerdotes, para nosotros en la actualidad. ¿Cuál es el sentido, cuál es el propósito de que tengamos nosotros el libro de Levítico? Al igual que hablábamos la semana pasada de cuál era el propósito y el sentido de que tuviéramos todas esas reglas respecto al tabernáculo y todo eso. Bueno, vamos a llegar a entender por qué el libro de Levítico. Y para eso tenemos, como les decía, tenemos que hacer este recorrido. Y bueno, en primer lugar, aquí tienen a unos monitos, vamos a tener esta cronología puesta aquí abajo. Tenemos el éxodo en Israel, tenemos cuando el pueblo salió de Egipto gracias al poder de Dios y a la dirección de Moisés. Después de un par de meses llegaron al monte Oreb, ahí que ya lo vimos, ya lo estuvimos viendo en los mapas, el monte Oreb o el monte Sinaí, en algunas versiones es nombrado, en donde Moisés entabló un par de pláticas con el Señor hasta que Dios le dice que se va a presentar delante de todo el pueblo. Y es aquí donde se realiza el pacto entre Dios y su pueblo. Eso lo hablamos el domingo, un pacto de exclusividad. Posterior a este encuentro inaudito, Moisés vuelve a la presencia de Dios en donde le menciona detalladamente las instrucciones para la construcción de un lugar de adoración, el tabernáculo y la tienda de reunión, junto con todos sus utensilios, así como la vestimenta de los sacerdotes, aquellos que eran los encargados de la adoración. Ahora, mientras esto estaba pasando en el monte allá con Moisés, en medio de la nube, abajo en el campamento el pueblo entró en desesperación, al grado de exigirle a Aarón por dioses que marcharan delante de ellos, a los cuales pudieran adorar, porque
¿quién sabe qué es lo que le pasó a Moisés? Ya habían pasado 30 y tantos días, ya estábamos en el día 40. ¿Quién sabe qué le pasó a Moisés allá? Aarón les hace un becerro de oro y el pueblo inicia un frenesí. Ahora sí, el día 40, el Señor le dice a Moisés que baja y se encuentra con todo el relajo que se había provocado. Y es aquí cuando Moisés rompe las tablas de la ley con los 10 mandamientos, los cuales habían sido otorgados al pueblo por la misma mano de Dios. Esto provoca que el pacto que habían hecho 40 días atrás, ese pacto en el cual todos dijeron al unísono, sí, vamos a hacerlo, se quebrantara. El pueblo pecó. Por lo tanto, no podían estar en la presencia de Dios. Y esto tenemos que tenerlo bien presente. Ahorita que entremos al libro de Levítico. Cuando Dios dice que ellos dejarán de ser su pueblo, se entristecen y caen en una agonía terrible por la noticia. Las consecuencias por el pecado del pueblo fueron instantáneas. No podían estar en la presencia de Dios, ni Dios iba a acompañarlos. Esas fueron las palabras de Dios. De hecho, Dios los iba a borrar completamente. Y Moisés intercede por el pueblo. Y Dios, en su infinita misericordia, accede a continuar con su plan. Y el libro de Éxodo, allá en el capítulo 40, en los últimos versículos, termina con una imagen asombrosa. Después de construir la tienda y el tabernáculo, tal y como Dios lo había ordenado y que Moisés fue e inspeccionó todo que se hiciera al pie de la letra, por fin llega la presencia de Dios en medio del pueblo. Si tienen sus Biblias, por favor les voy a pedir que busquemos Éxodo 40, 34 y 35, porque es justamente la última imagen que tenemos aquí en esto que están viendo. Éxodo 40, 34 y 35 dice, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Es importante remarcar este hecho porque es la entrada para entender la existencia de un libro como Levítico. Moisés anteriormente había estado en la presencia de Dios. Durante 40 días había estado en la presencia de Dios. Sin embargo, al realizarse, este lugar de adoración ya no podía entrar. Algo se había quebrantado y se necesitaba proveer de un medio para que todo se pudiera restablecer. Recuerden el canto que les puse hace rato. Y ahora sí, entramos con este título en grandote que tenemos aquí en la imagen, Levítico. Miren, el libro de Levítico es el tercer libro de la ley de Moisés. Tenemos Génesis, tenemos Éxodo y después tenemos el Levítico. Es el tercer libro del Pentateuco, es el tercer libro de la Biblia. La esencia de este libro nos dice esto, que Dios, en su gracia, provee de un camino para que las personas puedan vivir en su presencia. Este es el propósito del libro de Levítico. Y cada vez, y esto sí les voy a pedir, hermanos, vamos a llegar la siguiente semana en la conclusión del libro, porque todavía nos faltan terminar de leer algunos capítulos, pero vamos a llegar a esta conclusión, que Dios en su gracia está proveyendo de un camino para que las personas puedan vivir en su presencia. Por lo que quiero que nos quedemos con esto bien presente cada vez que nos acerquemos a leer este libro. Entender el porqué de todos estos sacrificios rituales y fiestas nos darán el contexto necesario para comprender de una manera más profunda el porqué del sacrificio de Jesucristo. Levítico nos va a dar un montón de contexto para entender por qué Jesús tuvo que morir en esa cruz. ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón de que Jesús tuviera que hacer lo que hizo? Si vamos a leer el Nuevo Testamento, si vamos a entender qué es lo que el Nuevo Testamento nos está diciendo a través del sacrificio de Jesucristo y a través de lo que estamos predicando, tenemos que entender el propósito del libro de Levítico. Y eso es muy importante. Porque cada vez que lleguemos a este libro, tiene que nacer nuevamente esta conciencia. ¿Vale? Y entonces ya no nos lo vamos a querer saltar, o espero que ya no nos lo queramos saltar la siguiente vez que lleguemos ahí. Entonces, voy a regresarles a esta presentación. Porque la siguiente pantalla es esto que tenemos aquí. Levítico 1:1.
que en la versión NBI dice lo siguiente: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Recuerden cómo acabó Éxodo. Recuerden cómo acabó Éxodo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. Entonces aquí, cuando Dios lo está llamando, lo llama desde la tienda. O sea, Dios estaba dentro de la tienda, pero Moisés estaba afuera. Moisés no podía entrar. Moisés, a pesar de tener una relación tan profunda con Dios, no podía entrar a la tienda de reunión en ese momento. Es justo con lo que termina el libro del Éxodo. Ahora, lo que esto nos refleja es un concepto que tenemos que comprender más a fondo para entender este libro, y es la santidad de Dios. De hecho, el libro de Levítico trata este tema más que ningún otro en la Biblia. Y miren, Dios es santo. Esto quiere decir que es apartado y que es único. Pero ¿cuáles son las implicaciones de esto? ¿Cuáles son las implicaciones de que Dios sea santo? A mí, como persona, como Moisés, como Alfredo, como Adriana, como Manolo, como Fabiola, como José Luis, como Basi, a mí, ¿en qué me afecta que Dios sea santo? Bueno, la santidad de Dios se refleja principalmente en que Él es el creador y Él es el autor de la vida. Como tal, si Él es el creador, Él no puede ser creado. Y esa es una de las bases de la teología en general, no solamente de esto que estamos estudiando en este momento, de la teología en general. Dios es el creador, por lo tanto, Él no puede ser creado. Entonces, en su naturaleza, Dios es único. Ahora, esto quiere decir, perdón, que si Dios es santo, entonces, en donde Él se encuentre, también debe de ser un lugar santo. Y aquí en esta imagen que tenemos, justamente tenemos esta frase: Dios es santo, y tenemos un círculo alrededor, ¿vale? Porque el lugar donde Dios se encuentre tiene que ser un lugar santo. ¿Recuerdan cuando se le presentó a Moisés allá en la zarza ardiente? Allá en Éxodo 3, versículo 5, donde le dice: no te acerques más, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. En ese lugar donde la gloria de Dios estaba manifestando, ese lugar era santo. Teniendo esto en cuenta, el espacio que ocupe la manifestación de Dios también va a ser santo, por lo cual verá reflejado también sus atributos, como la vida, la bondad, la pureza y la justicia. Tengan esto presente: donde Dios esté, como Dios es santo, también se van a ver reflejados estos atributos de Dios: la pureza, la vida, la bondad, la justicia, entre otros más de sus atributos. Por lo cual, si el pueblo de Israel quiere estar en la presencia de Dios y estar en comunión con Él, debe de volverse santo. Y tenemos allí esa flechita a la derecha de su imagen. Para que el pueblo de Israel pueda ser santo, para que el pueblo de Israel pueda estar en comunión con Dios, un pueblo que es injusto, que es pecaminoso, un pueblo que está en pecado en este momento, debe volverse santo, porque no puede estar en contacto con el pecado. Y este pecado tiene que ser confrontado y también tiene que ser perdonado. Y esa es la razón del libro de Levítico. Aquí es donde se encuentra el libro de Levítico. Porque si Israel, si el pueblo de Israel quería poder estar en la presencia de Dios, su pecado tenía que ser confrontado y su pecado tenía que ser perdonado. Y en este proceso es donde va a funcionar todo lo que vemos en el libro de Levítico. Este libro funcionó como un manual, principalmente funcionó como un manual para los sacerdotes y para los levitas que servirían en el tabernáculo. Y aunque tal vez pueda parecernos un libro anticuado, en realidad nos muestra una cuestión muy importante en nuestra vida como cristianos. Y esto, déjenme hasta aquí toda esta parte. Esto es muy importante que sí lo tengamos presente. ¿Qué es lo que nos muestra el libro de Levítico? El precio del pecado. El libro de Levítico nos va a ayudar en gran medida a comprender lo que el pecado cuesta. No porque centremos nuestra vida y todo eso en el pecado ni nada por el estilo,
Pero si como cristianos no entendemos lo gravísimo del pecado, nos va a costar muchísimo más después comprender también la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Porque siempre vamos a creer que el pecado es, pues algo, no pasa nada. No pasa nada si lo vuelvo a hacer. No pasa nada si vuelvo a caer allí. No pasa nada porque Dios me perdona ya. Tú tranquilo, hazlo otra vez. Este libro nos ayuda a nosotros ahora como cristianos a ver lo que cuesta el pecado. En su momento, al pueblo de Israel era una muestra así, física, visual y hasta cierto punto terrible. Así en el momento de lo que el pecado implica. Entonces, les voy a regresar otra vez a la pantalla. Entonces, bueno, justamente funcionó como este manual, ¿no? Nuestra vida fue separada de Dios cuando el pecado entró en ella. La comunión se rompió, pero Dios mismo proveyó de un camino para que la comunión pudiera ser restablecida. La comunión con Dios es la esencia de la adoración. Es por eso que se dedica también este libro entero de la Biblia para comprender las maneras en las que Dios requería ser adorado. Porque los sacrificios y las ofrendas también tenían ese propósito. Tenían el propósito de adorar a Dios. Así como existían ofrendas rituales y fiestas para perdonar, también las había como un medio de adoración. Pero aquí me lleva a hacer una pregunta. ¿Qué es la adoración? Esta es una pregunta que todos nosotros deberíamos de poder responder porque en esencia, otra vez utilizando esta palabra, en esencia, es nuestro propósito máximo como cristianos, como hijos de Dios. Adorar a Dios. Pero, ¿qué es la adoración? O sea, en verdad, ¿qué es la adoración? Y quiero tomarme un momento antes de seguir para que juntos lleguemos a una definición de lo que es la adoración. Por lo cual aquí sí, momento para que abran sus micrófonos. Para ustedes, ¿qué es la adoración? Muy. Un reconocimiento. Eli, un reconocimiento. Manolo. Sí, es reconocer todos los atributos del Señor, saber que Él es lo más grande que tenemos y reconocer todas sus virtudes. Reconocer sus virtudes. Vámonos encaminando hacia entonces reconocer quién es Dios, ¿no? Saber que es todopoderoso. Saberlo, ¿ok? Saberlo. Ya tenemos otra idea, saber qué es eso, saber sus atributos, conocerlos y saber sus atributos y reconocerlos. Y también, pues a través de todo eso, al manifestarle el gran amor y admiración y honor que tenemos para él, o sea, porque simple y sencillamente él, por todos sus atributos y por todo lo que acabamos de decir, él lo merece, es merecedor de, pues, de nuestra adoración a través de una serie de acciones, de cantos, de hechos, de situaciones, ¿no? Que le manifestemos al Señor. Ok, entonces aquí ya entró otra cosa. La parte del reconocimiento podríamos considerarla tal vez como una parte muy interna. Yo sé, yo conozco, yo entiendo que Dios es todopoderoso, misericordioso, tal, tal, tal. Yo reconozco que Dios es eso. Pero Adriana nos dijo algo muy importante. También va para afuera. También es importante la parte de expresarlo, de decirlo, de mostrarlo. Exactamente. Entonces, vamos amalgamando todas estas ideas que hemos dicho para comprender por qué los sacrificios eran una manera de adoración. También debemos entender que la esencia de la adoración es justamente esto que acaban de decir, el reconocimiento de Dios por quién es Él. El término viene de una palabra que traducido al español significa postrarse. Y cuando alguien se postra, no sé si alguna vez han visto estas imágenes de cuando alguien se postra como tal. Es una inclinación total, no es arrodillarse solamente, no es solamente inclinarse, es totalmente acostado delante de la persona, delante de la figura, delante de a quién le estás rindiendo esta adoración.
generalmente justamente. hincados. Sí, sí, sí. Y es una representación justamente de que estás reconociendo a lo que sea que tú estés adorando, básicamente. No, la adoración a Dios es atribuir la honra, la gloria, la alabanza, la reverencia y la devoción que son debidas a Él, porque es Dios, por sus atributos. Entonces le adoramos porque Él es bueno, le adoramos porque Él es santo, le adoramos porque Él es misericordioso y nos da de su gracia. Le adoramos por su amor, lo adoramos por su bendición, lo adoramos por su perdón. Y Por esta su es una de las justicia. partes centrales de esta cuestión de Levítico. Reconocer estas cosas es conocerle a Él. Y solo podemos adorarlo cuando lo conocemos. Puedes conocerlo mucho, puedes conocerlo poco. No importa en realidad como tal, bueno, importa en otros aspectos, pero ya sea que conozcas poco de Dios o que conozcas mucho de Dios, de todos modos, ese aspecto que tú conoces hoy en día, esa es la parte que tú puedes adorar. Porque en el transcurso de tu vida, con el tiempo, vas a ir conociendo cada vez más y más de Dios. Él se va a ir revelando a tu vida, haciéndote ver quién es Él. Y entonces, conforme vayamos en el transcurso de nuestra vida conociéndole más y más y más, vamos a ver que Él es santo, vamos a ver que Él es justo, vamos a ver que Él es misericordioso cuando nosotros lo experimentemos. Porque al igual que estamos leyendo en el texto, que el que nos estamos aprendiendo, no es lo mismo que de oídas te había oído hablar de ti. Ahora yo te veo, ahora yo sé que eres misericordioso, ahora yo sé que eres amoroso, ahora yo sé que me bendices, ahora yo sé que me perdonas. Esto es lo que hizo Dios en el monte Horeb con el pueblo. Se mostró para que lo conocieran. Por eso es importante que tengamos presente eso cuando leemos el libro de Levítico, porque Dios se mostró allí al pueblo para que lo conocieran. Ya no eran historias que les estaban contando, ya no eran las historias de sus abuelos, de sus bisabuelos, de los tatarabuelos, de sus antiguos. Ellos lo habían visto con sus propios ojos, lo habían escuchado. Teniendo estos dos conceptos presentes, la santidad de Dios y la adoración, ahora sí vamos a organizar cómo es que está constituido este libro. El libro de Levítico tiene una simetría asombrosa y aquí es donde les quiero poner otra vez esta presentación. El libro de Levítico es simétrico. Así, a grandes rasgos, tiene esta idea, ¿no? Empezamos aquí en la parte izquierda de arriba, los rituales, y vamos en un círculo como si fuera, bueno, un semicírculo como si fuera una U. La primera parte y la parte final tiene que ver con rituales. Una parte intermedia tiene que ver con cuestiones sobre los sacerdotes. Una parte todavía más hacia el medio, que va equilibrada, tiene que ver con la pureza. Y entre medio tenemos un día muy, muy especial, ahí en el capítulo 16, que tiene que ver con el día de la expiación. ¿Vale? Tenemos estas secciones que vamos a encontrar en el libro de Levítico y que viéndolo así, nos va a ayudar un montón a entender también por qué está estructurado de esta manera, por qué nos lo dice así Levítico, por qué está contado así este libro. Perdón. Entonces, el libro al final, que vamos a ver la siguiente semana, justamente termina con una invitación por parte de Moisés para ser fiel al pacto de lo que está pasando en todo este libro. Pero ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, vamos a analizar aquí sección por sección qué es lo que estamos viendo en el libro de Levítico. Y vamos a empezar con los primeros 7 capítulos, que son los sacrificios rituales, ¿vale? Del capítulo 1 al capítulo 7 tenemos estos sacrificios rituales, que tienen que ver con una serie de sacrificios y ofrendas que podemos clasificar en dos: los de gratitud y adoración, o sea, estas ofrendas y sacrificios de gratitud y adoración, y los de perdón. Entre los de gratitud y adoración nos encontramos el holocausto, que era una ofrenda que cada uno iba a entregar a Dios como reconocimiento de quién era. La ofrenda de cereal, el sacrificio de comunión, y en la clasificación de perdón o los expiatorios, tenemos todos estos sacrificios por los sacerdotes, por la comunidad,
por los gobernantes, por los miembros del pueblo y por diversos pecados, así como el sacrificio de culpa. Y aquí me quiero detener otra vez. De estos sacrificios que encontramos aquí, en estos primeros 7 capítulos, ¿hubo alguno que llamara más la atención, que te llamara más la atención o que te impactara más? ¿Hubo alguno o alguna cuestión dentro de estos primeros 7 capítulos que te dejara como, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿O por qué esto? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Alguno de ustedes les pasó así al leer este fragmento de la Biblia? ¿Estos primeros 7 capítulos? Adriana. No, a mí lo que siempre me ha quedado como algo de duda o algo, es que como hablaba de que ya el sacerdote, bueno, según lo que fuera, ¿no? Si era un animal, ya sea pues no, ¿cómo bueno, un grande, pues, un bovino, o si era cabra o eso, no es eso, sino, ya ves que luego decía, y que salpicaba de sangre y todo, o sea, había mucha sangre, como lo acabas de decir. Yo la duda que tengo es si, pues imagínate ahí todo ensangrentado, o sea, cada determinado tiempo como que lavarían o algo y otra vez, porque yo me imagino sangre, sangre, sangre sobre sangre. Entonces no sé si tú sepas algo de eso, que pues cómo se manejaba pues eso de quitarla, o cada cuándo, si hay algún libro que hable y que explique un poco más, o eso no es tan importante. A mí siempre sí me impacta eso de cómo estaba tan ensangrentado todo, ¿no? Hablando de que sí era para el Señor, ya sea para el perdón o para cualquiera que fuera el sacrificio, pero pues a él le gustaba precisamente la pureza. Entonces, no sé si físicamente, porque él habla también de que la sangre es vida, tiene otra connotación, pero pues no sé si sepas qué pasaba con tanta sangre cada X tiempo. Vamos, quiero ponerles otra vez para que nos hagamos una idea para los que no estuvieron la semana pasada, rápido, así, de súper rápido. Sí. La semana pasada les enseñé este video, miren, denme un segundito. Es este de aquí. No se los voy a pasar completo porque si no, no nos vamos hoy. Pero en este video dimos un recorrido sobre cómo se vería el tabernáculo, justamente, y cómo se veía el tabernáculo. Vimos muchas cosas respecto a la construcción, pero en concreto en este video vimos una imagen súper impactante, y es esta. Aquí me voy a detener tantito. Este es el campamento, esta es una ilustración de cómo se podría haber visto el campamento, y eso que tenemos ahí en medio es lo que acabamos de ver como la tienda de reunión y el tabernáculo ahí en medio. Y aquí nos está dando una imagen de este momento increíble donde Dios bajaba en una nube sobre el tabernáculo. Entonces, quiero que tengan esto bien presente, así, esta imagen como tal. Porque después vimos cómo estaba distribuido un poquito más. Vimos cómo estaba la tienda, enfrente está el altar, tenemos a un costado el lugar donde se lavaban los sacerdotes, justamente. Pero hay algo que vamos a tocar un poquito más adelante respecto a esto que acabas de decir de la sangre. Porque no hay un momento en la Biblia donde se nos mencione. Bueno, aquí tenemos aquí rápido. Tenemos justamente el altar enfrente de la tienda de reunión. Entre el altar, no sé si se alcanza a ver aquí. Ahora sí. Tenemos el altar, tenemos la tienda de reunión, y en medio tenemos el lavamanos, donde los sacerdotes tenían que lavarse las manos, lavarse los pies antes de entrar al tabernáculo. Pero algo que me gusta mucho de la representación de este video es que nos lo muestra así, manchado. No hay un pasaje en la Biblia que nos diga que lo lavaban. Porque la sangre como tal, ahorita vamos a llegar a eso, pero la sangre como tal,
como es la portadora de vida, o es la representación de la portadora de vida, en cierto aspecto tenía que regresar a Dios. Y por eso vemos que toda la sangre de los animales, o la gran mayoría de la sangre de los animales, era tirada al piso. Alguna de esa sangre se rociaba sobre el altar, adentro, cuando era el día de la expiación, se rociaba sobre el propiciatorio. Pero principalmente la sangre, como vemos en los textos que acabamos de leer, la sangre era rociada o era tirada en el piso. Entonces, aquí tenemos el candelabro. Un poquito más adelante tenemos la mesa, o adelantar un poquito más, y aquí tenemos justamente tenemos las cortinas que vimos la semana pasada, y atrás el lugar santísimo, y el arca del pacto, y la parte de arriba que es el propiciatorio con sus dos querubines con las alas hacia enfrente, y el propiciatorio que es la tapa hecha de oro sólido, y abajo el arca del pacto con sus dos de estas maderas de acacia para poderlo cargar, y adentro iba a tener las tablas, ¿no? Entonces, todo esto, aquí una vez al año, ya llegaremos al momento de la fiesta de la expiación, aquí era donde se hacía se le aventaba la sangre aquí. Entonces, ahí es donde se presentaba el Señor, ¿no? En medio de los querubines. Exactamente. En todo esto, porque dice que la gloria de Dios bajaba como una nube, como lo vimos al inicio, bajaba totalmente como una nube y cubría todo eso. Pero sí hace hincapié en que Él se presenta en la tapa en medio de los querubines. O sea, en la tapa. Justo. O sea, bajaba así, o sea, la presencia de Dios bajaba justamente sobre esto, sobre toda esta parte, y ahí se presentaba, y ahí era donde tenían esta relación directa con el sacerdote, y posterior ya lo veremos después, la cuestión del sumo sacerdote y todo eso, ¿no? Pero si no hay una parte, Adriana, que nos diga que los lavaran. O sea, como tal. Yo creo que, Entonces, sobre todo, ¿sabes? Porque tantas veces, o sea, como el domingo decías que era alrededor como de 3 millones de personas las que salieron. Obvio, había niños y personitas que no, pero pues muchos tenían que cumplir por diferentes cuestiones rituales, ya sea por el perdón, por la comunión, por lo que fuera. Pero bueno, pues sí, no, yo imagino que había mucha y punto, nada más era lo que yo decía, híjole, cuánta sangre ahí, ¿no? sí. Y esa es una de las... Eran varios animales, no era uno ni dos. Eran un montón. Sí. Eran un montón. Ahora, justamente esta idea y esa cuestión es algo que tenemos que tener presente otra vez en el sentido de lo que costaba el pecado, de lo que no costaba, lo que cuesta el pecado. O sea, el derramamiento de toda esa sangre. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso, pero que se derramara tanta sangre por el perdón de los pecados. Esa imagen, pues, por ejemplo, la del holocausto. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero normalmente todos los sacrificios, los demás sacrificios los tenían que hacer los sacerdotes, y los sacerdotes eran los que degollaban al animal, mientras le ponían la mano las personas que iban a ofrendar y todo eso. Pero en el holocausto, el ofrendante tenía que degollar al animal. No lo hacía el sacerdote, lo hacía el que iba y ofrecía el animal. Entonces, creo que una vez se los comenté, ¿no? Digo, yo tengo perros. Tengo 2 años, acaba de cumplir el perro con el que así, ¿no? Y le digo a Olga que me cuesta un montón de pronto pensar que en algún momento ya no va a estar ese perro con nosotros. No, porque te encariñas con el animalito, por más que no, lo tienes que cuidar, te encariñas. Pienso en esta gente que tenía que cuidar a ese animal, porque era un animal especial cuando lo ibas a ir a ofrecer, era un animal que tenías que cuidar, no tenía que tener defecto, entonces tenías que cuidarlo como tal. Después de un año en el cual lo habías estado cuidando, lo habías estado procurando para que no le pasara nada, para que creciera bien, se desarrollara bien, tenías que darle un buen alimento porque no le tenía que tener ningún defecto, ni en su pelo, ni en su piel, ni en nada, no tenía que tener nada, tenía que ser perfecto.
te presentaras y tú mismo lo tenías que matar. Sí, Esa imagen, otra vez, lo que representa el pecado. Entonces, regresando un poquito a esta parte, no sé si respondí un poquito, pero ahorita en lo que viene voy a responder un poquito más acerca de esta duda. Podemos inferir que sí, muy probablemente lavaban los utensilios. O sea, ahí sí podemos llegar a esta parte de inferir que en algún momento pues tenían que darle una limpiada, ¿no? O sea, tenían que no sé un trapazo, pero al menos limpiar con agua, ¿no? Parte de lo que había, porque pues sí, era un reguero de sangre por todos lados. Entonces, eso lo podemos inferir. No hay una parte específica que nos diga que lo hacían. Aparte porque recuerda que esta era una tienda móvil. Ajá, claro. Llegaba un Estaban momento donde trasladando, agarraban, por eso tienen los palos de madera atravesados, porque llegaba un momento donde caminaban, se iban a otro lado movían y ahí se todo. asentaban. Estaban un tiempo y se iban a otro lado y eran errantes por esa tierra. Entonces, Sí. no me acuerdo si había otra pregunta. No me acuerdo, creo que no, ¿verdad? Creo que No me estoy quedando por no. ahí una pregunta que tengan respecto a esto. Yo Eli, tenía una duda, ahorita que estás hablando de los animales, dime. en varios versículos recalca mucho, ¿no? Que tenía que ser un animal sin defecto. Eso, cada persona que lo ofrecía, eh, lo, lo, lo catalogaba o al momento de hacer el sacrificio, el sacerdote decía, no, no pasa, o a qué se refiere sin defecto, o sea, sin defecto de nacimiento o que no fuera un animal, no sé. Sí, Sí, ciego. justamente había el sacerdote era el que tenía que hacer esta revisión, ¿vale? Recordemos que ahorita nada más se nos está mencionando que estaba el sacerdote y Aarón y sus dos hijos, que después van a morir, lo vamos a ver ahorita, y vamos a tener a los otros dos hijos de Aarón que también van a entrarle al kit. Y ya después se mencionan a los levitas, que son los que, como era mucho el trabajo que se tenía que hacer en este lugar, se va a mencionar a los levitas como los que van a participar dentro de las labores que se van a hacer aquí en el tabernáculo y posteriormente en el templo ya, ¿no? Entonces, cuando al principio de cada ofrenda, de cada sacrificio, empiezan esas narrativas diciendo, tendrás que presentarlo delante de la tienda. Dice, casi todos dicen así, tendrás que presentarlo delante de la tienda. Entonces, quien lo recibía era el sacerdote y el sacerdote en ese momento tenía que hacer una revisión del animal. Y en cuanto a los defectos, no tenían que tener ningún defecto de nacimiento, tenían que ser animales sanos, no tenían que tener infecciones, que tenía una pata mala, que tal vez, por ejemplo, llegó a ser tal la revisión que, por ejemplo, el animal no tenía que tener ninguna cortadura, por ejemplo, no le tendría que haber pasado, no tenía que tener ninguna herida en ningún lado, tenía que ser totalmente sin defecto, sin mancha, esa era de las otras cosas. No podía tener irregularidades en su piel, o sea, toda esa revisión la hacía el sacerdote o posteriormente la hacían los levitas también cuando les llevaban a los animales. Pero sí había una comitiva, Eli, de que ahí, revisaba. cuando llegaban los animalitos, o los ofrendantes más bien, había un grupo de personas o en un principio los sacerdotes que revisaban estas ofrendas. Ok, gracias. Vale. No sé si alguien más tenga una duda en esta parte. Si no, vámonos. El capítulo 7 cierra con dos instrucciones. La prohibición de comer la grasa de los animales y la prohibición de comer la sangre. También va a haber un poquito más adelante esta prohibición, un poquito más desarrollada, pero el capítulo 7 nos narra justamente esto. Y tiene que ver con dos cuestiones. En primero, con la sangre. Como hemos visto desde el principio de la Biblia y a lo largo de este libro, la sangre tiene un valor altísimo como simbolismo de la vida misma. La sangre contiene la vida de una persona o en estos casos de los animales. Es por eso que nadie debía de tomar o de alimentarse de la sangre deliberadamente. La sangre como tal debía regresar a Dios
Por eso era vertida principalmente en el suelo o era salpicada en el altar y no debía de ser utilizada para otros fines. Entonces, eso con la sangre. La grasa era considerada de las mejores porciones del animal. Por eso lo apropiado era dedicarla exclusivamente a Dios. Nadie más se podía alimentar de esa parte de los sacrificios. Por eso es que era quemada. La grasa siempre era quemada. Y vemos en unos fragmentos donde que la grasa alrededor de los riñones y la que está así, todo eso tenía que ser quemado. Tenía que ser ofrendado a Dios. ¿Vale? Entonces, tenemos esta representación, tenemos estas ofrendas que son las ofrendas de gratitud y sacrificios de gratitud, y por otro lado tenemos las ofrendas y los sacrificios de purificación y de restitución. ¿Vale? Entonces, esa es la primer parte de Levítico. Pero de ahí nos tenemos que saltar casi hasta el final, que son las fiestas rituales, las cuales vamos a tener allá en el capítulo 23 al 25. Hermana Mabe. Sí. Bueno, yo tengo muchas dudas, ¿no? Sobre esto. Adelante. Todos los rituales y todo eso, porque, bueno, sí, si bien los leemos y todo, y como tú dices, que es como para que sepamos que el pecado tiene un precio, ¿no? Y como sí más adelante en la Biblia dice que el pecado ¿cómo dice? Que el pecado tiene un costo y es la muerte, ¿no? Cuando más adelante ya en el Nuevo Testamento lo dice. Pero entonces yo digo, esto no aplica en nuestros tiempos, porque nosotros pues no hacemos rituales como tal, y yo creo que no hacemos ya ningún tipo de rituales. No sé si los judíos hagan eso, pero, por ejemplo, como dicen, no debemos de comer la sangre o no debemos de beber la sangre. Entonces, por ejemplo, yo te digo, yo soy enfermera y, por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones precisamente porque dice que en la Biblia está. Ahora que lo estoy viendo, digo, igual y se apoyan en este libro de Levítico. Pero mi duda es esa, Moy, que para nosotros en estos tiempos, pues como que ya no aplica, ¿no? Porque yo no creo que en la actualidad, alguna religión haga este tipo de rituales. Y, ¿no? O no sé. Tú, por favor. Ok, no se preocupe, hermana Mabe. Justamente dos cosas. Al final les voy a mostrar un video que es el que nos va a dejar picados para la siguiente semana, que cerremos el libro de Levítico. Con eso vamos a empezar el estudio. Con ese video que les voy a enseñar al final, vamos a iniciar el estudio de la siguiente semana, que es parte del cierre de lo que vamos a ver y tiene que ver con, no hacemos estos rituales, hacemos otros, tenemos dos, de hecho, que les llamamos ordenanzas, que son dos rituales como tal que hacemos, se les llama, o los vamos a llamar así por decir el término, ¿no? de lo que se está haciendo con lo que engloba hacerlo, porque nosotros los llamamos ordenanzas, pero cualquier persona de afuera te va a decir que eso también es un ritual. Pero vamos a llegar a eso. Pero ¿qué es lo que pasa con esto, hermana Mabe? Todo esto es conocido, todo lo que estamos viendo aquí en Levítico, y de hecho los 5 libros que vamos a leer en el Pentateuco, en concreto con la ley que Dios le da a Moisés allá con los 10 mandamientos, todo esto es conocido como la ley de Moisés. Todo esto que vemos en estos 5 libros es conocido con los judíos o para los judíos como la ley de Moisés. ¿Vale? Y estas eran las leyes a las cuales se tenían que atener los judíos en cuanto a la práctica de su religión como judíos. Ahora viene algo, y es justamente lo que estamos platicando respecto a lo que vamos a llegar, a donde vamos a aterrizar el punto de Levítico, el cual tratábamos hace un momento, que tiene que ver con Jesús. Cuando viene Jesús y todo esto, y hace la obra que hace, y muere y se entrega como tal en un sacrificio, como lo que estamos viendo justamente, después resucita y vence a la muerte. Y en ese momento,
la ley como tal se rompe. No. Ujú. La Así ley es. de Moisés termina siendo quebrantada. Y entonces se abre un nuevo camino, el único camino que es Jesús. Mm. Entonces, esa ley es toda esta ley, todos estos sacrificios, todas estas, y de hecho vamos a llegar a ese punto cuando lleguemos con los profetas, poquito más allá adelante, que nos van a explicar justamente todo eso. Porque esta ley era imperfecta, porque todos estos sacrificios eran imperfectos, porque todos estos rituales eran imperfectos, hasta que llegó el sacrificio perfecto en Jesús. Así es. Hasta que en Jesús se cumple la profecía que tanto venían anunciando. Y entonces nosotros ya no estamos atados a estos sacrificios, ya no estamos atados a toda esta ley, ya no estamos atados a ninguna de estas, de toda esta que es conocida como la ley de Moisés. Entonces sí, nosotros en la actualidad yo no practicamos absolutamente nada de todo esto. Nada, básicamente nada. Lo tenemos como referencia y lo platicábamos al inicio de estos estudios, hermana Mabe, no sé si se acuerda. Bien nosotros podríamos decir, ¿para qué leemos el Antiguo Testamento? Nomás leemos el Nuevo, ¿no? Donde viene la vida de Jesús y ya toda la teología que se desarrolla a raíz de los apóstoles. Porque esta no es nuestra historia, es la historia del pueblo judío. Todo el Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío. Pero toda esta historia nos ayuda a entender el porqué de Jesús. Con eso empezamos hace ratito. Todo esto que estamos viendo aquí, y en concreto en el libro de Levítico, nos está ayudando un montón para entender por qué Jesús tuvo que hacer lo que hizo. ¿Por qué Jesús tuvo que venir? Tuvo que vivir una vida perfecta y ser el Cordero perfecto y ser el sacrificio perfecto para que nosotros podamos ser salvos el día de hoy. Entonces, teniendo esto, teniendo toda esta parte, hermana Mabe, justamente, lo vemos, lo estudiamos, lo conocemos, porque nos ayuda a entender el porqué de Jesús. Nos ayuda a entender el porqué del sacrificio de Jesús. Ya no lo practicamos, ya no lo hacemos. Todas estas fiestas, todos estos sacrificios, todo este tipo de ofrendas, nosotros ya no lo hacemos. Nosotros hacemos otro tipo de cosas. Nosotros tenemos dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Ya más adelante llegaremos a hablar sobre esas dos ordenanzas que sí tenemos como cristianos en la actualidad, ¿vale? Pero, ¿por qué vemos todas estas cosas? Por eso, los testigos de Jehová, justamente, como decía, ¿no? Basan mucha de su creencia en aspectos sacados de esta parte del Antiguo Testamento, porque en gran medida para los testigos de Jehová, Jesús no fue el Salvador. Entonces, ellos no creen que Jesús sea el Salvador. Jesús es un profeta, Jesús es alguien más como los profetas anteriores que estuvieron viniendo, al igual que Elías, al igual que Moisés. O sea, la divinidad de Jesús no, como tal no existe. Sí, fue un profeta muy poderoso, hizo muchas cosas, así, al igual que hicieron Elías, al igual que hicieron otros profetas, pero es un profeta más para ellos, Jesús. Nosotros entendemos a través de la Biblia que Jesús es el Salvador y que Él vino a cambiar todo eso. Él vino a darle fin a todo este sistema de sacrificios que estamos viendo aquí. Entonces, regresando justamente a esta parte de las fiestas rituales que tenemos, bueno, hermana Mabe, no sé si quedó un poquito más resuelta esta duda o si todavía hay algo por ahí. No, ya me quedó claro por qué es que, o sea, para qué es que estamos viendo la ley de Moisés, para poder entender por qué tuvo que venir Jesús. Ya, ahora sí ya me quedó claro. Okay. Perfectísimo. Muchas hermana. gracias. Perfectísimo. Vamos entonces. Regresamos aquí con lo que les estaba comentando. Gracias. Tenemos en Levítico 23 al 25, tenemos las fiestas rituales, donde se nos mencionan estas 7 fiestas anuales. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, las semanas o el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Tenemos estas 7 fiestas establecidas por Dios. Estos festivales desempeñaban un papel importante en la cultura israelita. A diferencia de las naciones vecinas, estas fiestas las brindó Dios a su pueblo como una celebración para estar en comunión con Él y no como tiempos de depravación total.
Actualmente, como en tiempos antiguos, es un festival. En mi pueblo hay un montón de festivales. Está el festival de Tepoztlán, está el festival de Tlaltizapán, está el festival de todos estos. Uno ve estos festivales y ¿qué es? Pura fiesta, pura pachanga, puro alcohol, pura depravación, puras de estas cosas. Esas son las fiestas que celebran los pueblos. Esas son las fiestas que celebraban los pueblos en la antigüedad, que han venido celebrando a lo largo de todos los años. Seguimos en esa misma dinámica. Pero estas 7 fiestas eran dadas por Dios. Eran días especiales para que los israelitas descansaran, recobraran energías y recordaran con gratitud todo lo que Él había hecho por su pueblo. Ese es el propósito de estas 7 fiestas. El pueblo iba a recordar todo lo que el Señor había hecho por ellos. Y cada festival o cada fiesta contaba una parte de cómo es que Dios libró a su pueblo de Egipto y lo redimió. Y empezamos con la Pascua que vimos celebrando al pueblo cuando salieron. Tenemos los panes sin levadura, tenemos, asemejando al maná, tenemos la cuestión de las primicias en estas ofrendas que el Señor le pidió al pueblo para que empezaran a hacer el tabernáculo. Tenemos la fiesta de las semanas, las trompetas, el día de la expiación, los tabernáculos. Cada una va representando un aspecto de lo que Dios había hecho con el pueblo hasta ese momento y todavía hasta el momento en el que llegaran a la tierra prometida. Ese es el propósito de esas 7 fiestas. Y entre medio de esas 7 fiestas, tenemos en el capítulo 24, que todavía no leemos, lo leeremos mañana, una historia que podríamos pensar muy extrema, pero ya cuando la leamos, ténganla presente cuando leamos el capítulo 24, recuerden que estaban advertidos sobre ese capítulo. Pero lo vemos la siguiente semana. Después de ahí nos vamos a regresar a Levítico 8, del 8 al 10. Tenemos otra vez, vamos haciéndolo así, ¿vale? Tienen aquí esta parte. Tenemos las fiestas rituales al inicio. Tenemos, tenemos los sacrificios rituales al inicio y tenemos las fiestas rituales hacia el final del libro de Levítico. Ahora vamos un poquito más adelante, Levítico 8 o 10, y vamos a ver una cuestión con los sacerdotes consagrados. Estas son las... Espérame, se me está moviendo todo. Ah, ahí está. Esta sección completamente ligada a su contraparte que vamos a ver ahorita en el capítulo 21 y 22, donde se mencionan los requisitos de los sacerdotes. Vamos a ver por qué están tan ligadas estas, 8 al 10 y del 21 al 22. En los capítulos 8 y 9 tenemos a Moisés cumpliendo al pie de la letra lo que leímos en Éxodo 29, consagrando a los sacerdotes, en este caso a Aarón y a sus 2 hijos, a Nadab y a Abiú. Es importante remarcar el nivel de obediencia que Moisés está mostrando en todo este libro. Moisés hizo todo tal cual Dios se lo había ordenado. En varios momentos vamos a ver esta frase, Moisés hizo todo tal cual Dios se lo había ordenado. Al final del capítulo 9, una vez que los sacerdotes han sido consagrados, vemos otra presentación impresionante de la gloria de Dios, porque otra vez la gloria de Dios se manifestó a todos en manera de fuego, a manera de fuego. El momento debió de ser increíble. ¿Recuerdan la nube hace un momento ahí sobre el tabernáculo? Bueno, ahora imagínense la de fuego. Fuego salió de la tienda de reunión y consumió el holocausto que se había ofrecido recién. Cuando la gente se dio cuenta de esto, cayeron con el rostro a tierra, tal vez por temor o tal vez por el asombro. De una u otra manera vemos a un Dios increíble que se sigue manifestando a su pueblo. Justo después de esta manifestación de Dios, en medio de la fiesta, que era tener sacerdotes para el pueblo, los hijos de Aarón cometen el error más grande de su vida. Y en el capítulo 10 lo vemos. Dios había detallado de una manera increíble cómo es que debía de ser adorado. Y recuerden que con eso empezamos. Este libro tiene un detalle tremendo de qué era lo que se tenía que hacer. El libro, a lo largo de todo el libro, nos está diciendo que Moisés hizo todo tal como se lo había ordenado Dios. Y de pronto tenemos a los hijos de Aarón.
Este nivel de detalle que Dios nos ofrece en el libro de Levítico no es algo menor. Este detalle tiene que ver completamente con la santidad de Dios. Resaltamos hace un momento el hecho de que Moisés estaba cumpliendo con todo lo que Dios había dicho al pie de la letra. Sin embargo, los hijos de Aarón, en su primer intento, hicieron todo lo contrario de lo que debían de hacer. Los hijos de Aarón desobedecieron a Dios. Y esto quiero que lo liguemos justamente con lo que viene en la segunda sección, lo que vamos a ver allá en Levítico 21 y 22, que son los requisitos para los sacerdotes. El capítulo 21 nos menciona qué es lo que necesitaba hacer un sacerdote para cumplir con su llamado tal como Dios lo estaba ordenando. Y el versículo 6, vamos todos a Levítico 21, vamos a leer el versículo 6. Este capítulo dice lo siguiente: deben ser santos para su Dios y no profanar su nombre. Son ellos los que presentan al Señor las ofrendas puestas al fuego, que son como el pan de su Dios. Por eso deben de ser santos. Recordemos otra vez que la santidad es el tema principal de este libro. Debido a que los sacerdotes eran quienes representaban al pueblo delante de Dios, debían de tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual. Su ejemplo era visible por todos. A tal grado era el llamado de los sacerdotes que incluso ellos tampoco tenían que tener defectos físicos. Alguien que tuviera mal un pie no podía ser sacerdote. Alguien que tuviera mal un dedo no podía ser sacerdote. Alguien que tuviera una enfermedad de la piel no podía ser sacerdote. A tal grado era el nivel de ejemplo que ellos tenían que dar ante el pueblo. A tal grado, porque eran los representantes. Eran los representantes del pueblo ante Dios. Teniendo esto en cuenta, los hijos de Aarón y Aarón tenían una responsabilidad tremenda. Debían de ser intachables en todo. Y Nadab y Abiú, al desobedecer a Dios en una orden expresa, merecían recibir el castigo justo por su desobediencia. Ahora, para nosotros puede parecer demasiado extremo tomar una decisión de este tipo, pero recuerda los dos puntos con los que iniciamos este estudio. La santidad de Dios no es algo para tomar a la ligera. Y las consecuencias del pecado tampoco son algo para tomar a la ligera. Estamos hablando de un Dios santo. Y otra vez, mis hermanos, que tengamos un libro así como Levítico nos demuestra que tenemos un Dios santo en toda la magnitud de la palabra. Pero el pecado nos separó en primera instancia de él. Por eso es que Dios provee de un medio para restablecer esta comunión con él. Pero él sigue siendo santo. Y demanda de nosotros que nosotros también debemos ser santos. Aquellas personas que son líderes tienen una responsabilidad mayor al ser quienes deberían demostrar más el ejemplo de un Dios santo. Y esto no quiere decir que sean mejores personas. Simplemente al estar en esta posición deben de cumplir con los mandatos que Dios pide de ellos. Los hijos de Aarón fueron negligentes al no seguir cuidadosamente las leyes establecidas y explícitas para los sacrificios. Por consiguiente, Dios emitió su juicio divino. ¿Es extremo? La respuesta es no. La respuesta es justo. Esa es la justicia de Dios actuando. Vamos a encontrarnos con varios pasajes en la Biblia donde la justicia de Dios actúa en el momento. Y donde nos vamos a decir a nosotros mismos, ¿pero por qué? Ya llegaremos allá cuando estén transportando el arca. Y una acción que parece noble va a desencadenar en algo completamente diferente. Porque Dios es santo. Y Dios había dado una orden específica. Esa es la justicia de Dios actuando a Moisés. De hecho, vamos a ver más adelante que esa justicia de Dios le costó no poder entrar a la tierra prometida. El capítulo 22 es un recuerdo para Aarón y sus hijos, los que le quedaban, sobre la actitud que debían de tener
al ofrecer ofrendas y cuáles de ellas iban a ser inaceptables. Entonces tenemos estos dos paralelos, hermanos. Capítulo 21 y 22, que son los requisitos para los sacerdotes. Déjenme, se los pongo aquí otra vez para que los veamos. Capítulo 22, 21 y 22, los requisitos para los sacerdotes. Capítulos del 8 al 10, cómo son los sacerdotes consagrados y la justicia de Dios actuando desde el primer momento en el que fueron consagrados. De aquí nos vamos a saltar a la siguiente sección. Ya tenemos aquí los rituales arriba, al principio y al fin, un poquito más adelante, y regresando del fin para atrás, a los sacerdotes. Y ahora vamos a ver un tema que es clave dentro de este libro, que es la pureza. Y vamos a empezar con Levítico del 11 al 15. Y vamos a hablar un poquito acerca de estos conceptos, la pureza y la impureza. Esta sección y su contraparte que vamos a encontrar ahorita, recuerden que vamos así a la par, vamos de manera en espejo, están presentes a lo largo del libro, la pureza y la impureza. Debido a que Dios es santo, los israelitas que se acercaran a su presencia debían de ser puros también. Esto quiere decir que debían de estar limpios y puros. La presencia de Dios estaba excluida totalmente para todos aquellos que no presentaran una condición pura. No estar en santidad era conocido como ser inmundo o ser impuro. Y aquí es donde entran los capítulos del 11 al 15, donde se nos muestran las maneras en las cuales un israelita podía llegar a ser impuro ritualmente. Todos los aspectos que vemos aquí están ligados al concepto de la muerte. Te vuelves impuro cuando tocas la muerte. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, que es la vida. Pero también debemos resaltar algo muy importante en estos capítulos, porque nos vamos a encontrar que cuando una persona entraba en contacto con un fluido reproductivo era impuro. Ahí es donde nos encontramos con los fluidos del hombre y los fluidos de la mujer en su periodo y cómo esto los volvía impuros. Tenemos cuestiones de enfermedades en la piel, con lo cual los volvía impuros. No podían tocar moho, no podían tocar cadáveres. Y vamos a ver ahorita un poquito sobre los animales impuros. Pero todas estas acciones volvían impuras a las personas. Ahora, hay una cuestión bien relevante que tenemos que remarcar aquí. Ser impuro no era pecado. Como tal, ser impuro no era pecado. Porque de hecho la impureza es normal. Y de hecho es temporal. Siempre y cuando entres en ese proceso de limpieza y santificación, el cual tenían también bastante marcado. El cual te permitiría ser limpio otra vez. A veces te duraba un día, a veces era una semana, pero esa impureza se acababa. Lo que sí era pecado era entrar en la presencia de Dios siendo impuro. Ahí es donde radica el pecado. Aquí también, perdón, aquí está. Aquí también se habla de ciertos animales que no debían de ser alimento para los israelitas porque eran considerados impuros. Aquí pasa algo, hermanos, que en ningún momento se nos menciona por qué estos animales eran impuros. Hay muchos estudiosos que han buscado encontrar un hilo conductor entre estos. Sin embargo, en realidad no tenemos nada concluyente. Tenemos que el cerdo, tenemos al pulpo, tenemos murciélagos, tenemos varios animales allí descritos en estos capítulos que no los podías comer porque eran considerados impuros, pero no hay una razón como tal. Muchos hablan acerca de la higiene, muchos hablan acerca de los tabús culturales en esa época específica. No hay algo en concreto que podamos decir eran impuros por esto. Lo que sí es, y lo que sí podemos deducir de todo esto, es que toda esta cuestión sobre la pureza y la impureza ritual son elementos y leyes que al final terminan siendo símbolos culturales, que le recordaban al pueblo de Israel que la santidad de Dios abarca todas las partes de la vida. Desde dónde te encuentras, qué es lo que tocas, qué es lo que ves, qué es lo que comes. La pureza tiene que ver con todos los aspectos de la vida, no nada más con uno. Tiene que ver con todo. Y esto nos lleva justamente a la contraparte de estos capítulos, que son los del 18 al 20.
que tiene que ver con una cuestión de pureza moral. Una vez que el sistema de sacrificios para el perdón de pecados se estableció y de que el sistema de purificación también quedara claro, los israelitas recibieron instrucciones sobre cómo debían de vivir como pueblo, pero como un pueblo perdonado. Los israelitas fueron llamados a vivir de una manera diferente a las naciones vecinas. Ellos eran los elegidos, eran santos, por lo cual ellos debían demostrar al mundo, a las naciones a su alrededor, a la gente a su alrededor, esa diferencia. Ellos eran los elegidos. De hecho, ahí en el capítulo 19 nos encontramos el punto central y en el cual podríamos resumir todo el libro de Levítico. Vámonos a Levítico 19:1. Dice, el Señor ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Esta diferencia de la pureza moral tenía que ser notoria en todos los ámbitos de su vida. Tenían que cuidar al pobre, tenían que cuidar su integridad sexual, tenían que buscar la justicia social. También tenían que ver con otras reglas de convivencia social y cultural. Eso es lo que encontramos en estos capítulos. Porque la pureza no solamente se reflejaba en cuestiones físicas, se veía esa pureza también en una cuestión de cómo eres como persona, de tu personalidad, de tu manera de ser, de tu manera de reflejar. Y eso lo podemos llevar a nosotros. Ser cristiano no tiene nada más que ver con decir que eres cristiano. Tenemos que mostrarlo todos los días. Eso es lo que nos están mostrando estas leyes respecto a la pureza. Entonces, teniendo todo esto, vamos a saltarnos a la parte de en medio de este libro y vamos a irnos al capítulo 16, donde vamos a ver el día de la expiación. Suena a película. Vamos a saltarnos a este Levítico 16. Justo en el medio del libro, nos encontramos con una celebración bastante llamativa. El día de la expiación o el día del perdón. Para los israelitas este era el día más importante del año. La palabra hebrea equivalente a expiar significa cubrir. Y aquí es donde ya vamos a empezar a aterrizar el propósito de este libro. Perdón. Vamos a empezar a aterrizar el propósito de este libro. La palabra hebrea equivalente a expiar significa cubrir. Tengan eso anotado, tengan eso presente. En realidad, todos los sacrificios del Antiguo Testamento que vemos marcados en este libro y en los posteriores no podían quitar los pecados. Todos estos sacrificios no quitaban los pecados, los cubrían. En este día de la expiación, el pueblo confesaba sus pecados como nación. Se realizaban sacrificios y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, este que vimos ahorita en el video, para hacer la expiación, o sea, para cubrir los pecados del pueblo. Solamente el sacrificio de Jesús, aquel sacrificio perfecto, sería capaz de quitar de una vez y para siempre el pecado de las personas. Ahora, la orden para esta fiesta viene para Aarón, justamente después de la muerte de sus hijos, con una advertencia. Con la advertencia del cuidado que debía de tener antes de presentar este ritual. Acabas de vivir eso con tus hijos. A tus hijos les acaba de pasar eso. Viene este día, que es probablemente el más importante. Ten muchísimo cuidado con lo que vas a hacer. Eso nos narra el capítulo 17. Una vez que el derramamiento de sangre era efectuado, venía una parte bastante curiosa. Se debían echar suertes sobre 2 machos cabríos para ser santificados delante del Señor. Uno iba a ser sacrificado y el otro iba a ser soltado al desierto. Esta es una imagen poderosa del deseo de Dios, de que el pecado del pueblo de Israel y sus consecuencias fueran quitados de entre ellos, de modo que Dios pudiera vivir en paz con ellos.
este significado visual para todos de que estamos haciendo este sacrificio por nuestros pecados. Van a tomarlos este otro macho cabrío. Afuera. Se va. Los pecados se van. Han sido cubiertos. Esa representación era visual para el pueblo, para que ellos pudieran entender que Dios ahora, una vez que habían sido perdonados sus pecados, ahora podía estar en paz con ellos. Y la próxima semana vamos a terminar el libro de Levítico, porque nos faltan un par de capítulos ahí bastante interesantes. Y daremos la conclusión al propósito de este libro, que el cual ya hemos estado platicando un poquito, pero como les había adelantado hace un momento, quiero mostrarles un video. Y antes de mostrarles ese video, quiero preguntarles, hasta este punto, ¿alguno de ustedes, hermanos, tiene alguna duda respecto a todo lo que hemos leído del libro de Levítico que podamos resolver ahorita? Que les haya saltado, que se les haga curioso, que tengan allí, que todavía les esté así como que haciendo así como de, es que esto no me termina de cuadrar. Yo voy. Eli, adelante. A ver, adelante, hermana Fabi. Sí, que como lo has explicado, uno de ellos era de que cuando estaban enfermos se manifestaban que estaban fuera de lo correcto. El sacerdote tenía que ver si ellos estaban sanos para poderse presentar nuevamente. Entonces se iban 7 días fuera y luego nuevamente el sacerdote venía y los revisaba y él estaba de acuerdo que ya estaban sanos, pero de todas maneras tenían que irse a bañar, irse a lavar y nuevamente otros 7 días y nuevamente tenían que regresar. O sea, todo eso nos parece ilógico, pero una vez que has explicado la razón y el por qué era todo lo que el Señor quería, que todo fuera limpio, que todo fuera como Él lo merecía y las oportunidades que Él nos daba. Por eso se entiende muchísimas cosas una vez que lo has expuesto. Pero en verdad, cuando está uno leyendo Levítico, lee uno lo mismo, y se pregunta uno lo mismo. Pero una vez que es explicado y es entendido, sabe uno cuál era la finalidad de este libro para que pudiéramos aprender, para que pudiéramos entender la grandeza de Dios y lo que Él pedía era precisamente que todo fuera de la mejor manera. Eso se repite una y otra vez de acuerdo a lo que Él les pedía tanto a los sacerdotes como a los mismos israelitas. Pero esa explicación, conforme va uno siguiendo, leyendo el libro, se va dando uno cuenta del por qué. Y seguiremos en esto, que ya vamos adelantando a lo que es las fiestas que se verán para la próxima semana, como nos has indicado. Sí, ya llegaremos a dar ese cierre con lo último de las fiestas que vimos aquí ahorita. Pero sí, hermana, hay algo que pasa con este tipo de libros, y creo que nos pasa a todos, por eso habría con esta parte, ¿no? Este tipo de libros se nos hacen bien difíciles, porque es algo a lo que nosotros somos ajenos ya.
¿no? Un poquito de lo que nos comentaba la hermana Mabe y de lo que estábamos aquí viendo justamente, se nos hace totalmente ajeno porque nosotros no lo hacemos. Nosotros ya no practicamos esto. Entonces de pronto es como, y llegaremos también ahí a Crónicas, y llegaremos un poquito allí en Jueces, con alguna de las narrativas de Jueces también, y llegaremos en algunas partes en la historia de la Biblia donde de pronto son partes que pueden sonar muy pesadas, pero hay algo, y por eso una de las razones que hiciéramos los estudios de esta manera, hermanos, que es, y de manera cronológica también, nos ayuda a ver un panorama más completo de todo. Irlo viendo así, irlo detallando, nos ayuda a ver un panorama más completo de cuál es el sentido de que Jesús hizo lo que hizo, de que ¿por qué creemos esto? ¿Por qué como cristianos creemos estas cosas? ¿No? Entonces, conocer la historia de la Biblia nos va a ayudar muchísimo a también nosotros procesar esta parte de qué es lo que creemos y por qué lo creemos, ¿no? Y ya en otras series de estudios ya iremos viendo más a profundidad cuestiones ya teológicas más, ¿no? Pero primero, conocer esta historia, que podamos conocer esta historia, nos va a ayudar muchísimo para sentar las bases, para después ir empezando a conocer un poquito más a fondo cada aspecto de lo que iremos estudiando, el porqué de muchas de las cosas que Pablo después dice, ¿no? Entonces, eso, Eli Galeano, perdón. Tenemos a Eli Ok, Morales y Eli Galeano. sí, en base a lo que hemos estado leyendo, a lo que has estado comentando, entonces mi duda es, ¿solamente esas leyes y esos eran para, y todo lo que viene ahí era para el pueblo de Dios, es decir, para los israelitas? Todos los demás pueblos no tenían esa privilegio de poder expiar sus pecados, como lo marca ahí en el libro de Levítico, ¿no? Entonces, pienso, entonces, ¿qué oportunidad hubiéramos tenido nosotros de ser salvos o de poder llegar a la presencia de Dios si Jesús no hubiera venido a morir por nosotros? Es una de las cosas más interesantes, de hecho, de tratar en cuestión histórica respecto a esto, porque mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se salvaba esa gente? ¿Cómo se salvaba la gente que no eran el pueblo escogido por Dios? ¿No? ¿Qué oportunidad tenían ellos? Llegaremos a tratar mucho acerca de eso un poquito más adelante, ya lo trataremos cuando lleguemos por ahí a Romanos, cuando Pablo explica un poquito acerca de esto, nos da un contexto un poquito más amplio acerca de esto, pero sí, no eran prácticas que hicieran otras naciones. De hecho, muchas de las prácticas que vemos aquí son totalmente contrarias a las prácticas que tenían otros pueblos en ese momento. Ahora, cuando lleguemos a Números, se nos va a presentar al dios Moloch, que era una de las prácticas más aberrantes que existían en ese tiempo y que de hecho en la actualidad todavía hay mucha gente que realiza esas prácticas. Y es una de las cosas más que uno ve y es aberrante lo que pasa con ese Dios, los sacrificios que se le ofrecían a ese Dios. Entonces, vamos a ir viendo cómo muchas de las leyes que Dios le daba a su pueblo tenían que ver para contrastar las prácticas que existían de otras naciones a su alrededor. Entonces, otras naciones tenían sus maneras de expiar sus pecados con sus dioses. Como lo vimos aquí, Dios es un Dios santo y es un Dios único. Y entendemos que Dios es el creador de todas las cosas y que el Señor es el creador de todo. Eso es lo que vamos entendiendo respecto a lo que vamos leyendo. Y sí, vamos a ir descubriendo muchas de estas cosas a través de la lectura de la Biblia. No sé si alguien más tenga alguna duda, si no, ya para terminar con este video que les había comentado. Este video tiene sentido cuando hemos visto esto, va a cobrar mucho sentido cuando abramos la siguiente semana con este estudio. Y créanme, les voy a pedir que tengamos bien atento con todo lo que hemos visto ahorita, con todo lo que leímos, sobre todo, con todo lo que leímos a lo largo de la semana, con lo que vamos a leer hoy, si es que ya lo leyeron o si todavía lo van a leer, y el día de mañana para cerrar Levítico.
ténganlo bien presente con lo que hemos hablado acerca de Jesús, con el canto que escuchamos al inicio del programa. Vamos para allá. Aquí está. Este sí va con audio, hermanos. Así que si tienen por ahí su volumen bajito, súbanle para que escuchen bien. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional. Es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno. Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros. Pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación.
Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. Ok, hermanos, entonces, tal como les decía, este video es el que nos va a dejar un poquito más picados respecto al cierre que le vamos a dar al libro de Levítico la semana que viene. Entonces, les voy a pedir que estos últimos 4 capítulos que tenemos para cerrar el Levítico los tengan bien presentes y que vayan haciendo sus anotaciones respecto a números también, porque también es un libro que viene con todo. Aquí toda la historia que no leímos en Levítico nos la van a aventar en números, porque van a empezar a pasar un montón de cosas. Todo el trayecto del pueblo de Israel por el desierto, todos esos 38 años que vamos a ver, van a ser en el libro de números. Entonces, tengamos presente eso ahorita que empecemos a leer números. Y bueno, voy aquí a terminar la grabación.